Buenos días a todos, iglesia. Dios les bendiga. Bueno, hoy empezó la otra versión de Carlos González, pero femenina y más joven. Bueno, hoy vamos a dar continuidad a esta serie que llamamos Sal de tu cabeza. Yo estaba escuchando los otros temas de Sal de tu cabeza, el primero y el de la semana pasada, y mi papá en una oportunidad cuando me está comentando de esto me dice, mira, yo necesito que tú hables en este tercer tema porque hay temas que yo no manejo. Dale tú que tú eres psicóloga, lánzate tú. Y yo, ok, está bien. Como yo no tengo problema con eso, chévere. Y a mí que me gusta hablar, porque lo heredé de mi papá, magnífico. Es más, producto de mi trabajo, desarrollé la habilidad de hablar durante 5 horas sin parar, así que probablemente aquí podemos salir a las 3 de la tarde sin ningún problema. Entonces, no, tranquilo, no vamos a salir a las 3 de la tarde, 45 minutos cuando mucho. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este tercer tema de Sal de tu cabeza, que es sumamente importante hablarlo acá en la iglesia, porque creo que nosotros siempre estamos presionados y estamos todo el tiempo agobiados por cosas que pasan en el día a día. Cada vez que nos levantamos, siempre pensamos. Eso es algo automático. Yo me levanto y enseguida empiezo a pensar, ¿qué tengo yo que hacer? Ajá, me levanto, el desayuno de los muchachos, tengo que llevarlo, después salgo de ahí, hago las compras. Enseguida ya estoy pensando. Pongo mi cerebro a trabajar y no descanso. Es más, muchas veces pasa que las personas, incluso cuando duermen, no dejan que el cerebro descanse. Y por eso es que se despiertan constantemente. Ay, que no puedo dormir bien en la noche porque es que me desperté a la 1, me volví a acostar, me levanté a las 2, me volví a acostar. Porque tu cuerpo no descansa, pero tu cerebro sigue procesando. Entonces, estamos todo el tiempo encerrados en nuestros pensamientos, en nuestro cerebro. Y una de las cosas que hemos estado hablando en estas otras 2 semanas era que somos víctimas de nuestros pensamientos. Así como tenemos pensamientos que son agradables para nosotros, también tenemos pensamientos que son desagradables para nosotros. Y nos convertimos en prisioneros de esos pensamientos. Nos agobiamos por ese pensamiento que empezó siendo algo muy leve y después lo convertimos en algo sumamente grande. Y nos convertimos en víctimas de nuestros pensamientos. Otra cosa es que es imposible que nuestras vidas cambien si no cambian nuestros pensamientos. Si yo estoy constantemente pensando en me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal, ¿qué cree que va a pasar? ¿Me va a ir mal? Y todas mis acciones me van a llevar a que me vaya mal. Me va a llevar a que todas estas cosas que yo estoy pensando ocurran. Ahora, si yo estoy pensando constantemente que esto me va a salir bien, que vamos a resolver esto y listo, se acabó el problema, mi vida va a ir en rumbo a soluciones. No va a ir en descenso, va a ir en ascenso. Y eso es lo que todos nosotros queremos. Otra de las cosas es que estábamos viendo la semana pasada una pregunta que surgió: ¿qué pensamientos gobiernan tu mente? Y dentro de eso vimos que están las mentiras que creemos y están los pensamientos descalificadores. Siempre tenemos esto acá que surge en nuestra mente y nos dejamos llevar por esa corriente. Si en mi mente ocurre una mentira, me cuesta detenerme a pensar que es una mentira y empiezo a creerla. Y por eso es que se llama mentiras que creemos. Si yo tengo un pensamiento que me descalifica constantemente, le voy a creer ese pensamiento descalificador y me voy a dejar llevar por ese pensamiento descalificador. Pero hay algo sumamente interesante en estas 2 cosas, y es que los pensamientos y las mentiras tienen algo en común. Hay algo que se relaciona, que usted y yo tenemos. Ninguno de nosotros nos podemos quitar esa cosa que hay en común entre los pensamientos y las mentiras. Y eso se llama mente. Todo comienza
en la mente. La mente, yo siempre he dicho que la mente es un mapa, es una cosa impresionante, es como el almacenamiento del teléfono. Uno empieza a anexarle información tras información, información tras información, y la mente va a ir procesando. Pero va a llegar un momento en el que nuestra mente va a decir, mira ya, limpia el almacenamiento porque ya estoy en colapso. En el teléfono a veces pasa, yo sé que en el mío, Dios mío, qué terrible es, de verdad, qué terrible es el iPhone. Uno tiene una mínima cosita y se llenó el almacenamiento, despeje, lleno, ay Dios mío, señor, y eliminar fotos, videos, aplicaciones, y nada, almacenamiento lleno. Lo mismo pasa con nuestra mente. ¿Cómo nos avisa la mente que nosotros tenemos ese almacenamiento lleno? Cuando nosotros empezamos a afligirnos, cuando nosotros empezamos a sentir que estamos agotados, que estamos Dios mío, ya yo no puedo más con esto, de verdad, siento el cerebro pero saturado. Es la mente que te está diciendo, por favor, ve limpiándome porque tengo muchas cosas. Hoy les vengo a hablar también de un elemento importante que tomar en cuenta acá, que es la parte biológica. En el colegio en el que yo trabajo, hablo de ciencias naturales, doy biología, y en la universidad hay materias en donde me obligan a hablar de biología. Y a veces es impresionante las cosas que yo logro averiguar de cómo es el cerebro en nosotros y la parte anatómica, y que todo nuestro cerebro tiene un porqué de nuestras acciones, tiene un porqué de nuestras emociones y tiene un porqué de nuestros pensamientos. Entonces acá les vengo a presentar el famoso cerebro, que tiene 3 personajes. Uno que se llama la amígdala, que no es la que tenemos acá. En el cerebro hay uno que también se llama amígdala. Tenemos la amígdala, el señor que se llama hipotálamo y el señor que se llama hipocampo. El señorito que se llama amígdala, este se encarga de las emociones. Si yo estoy feliz, si yo estoy triste, si yo estoy molesto, la amígdala va a empezar a trabajar, se activa. El hipotálamo se encarga de mis funciones vitales. Cuando yo tengo hambre, cuando yo tengo sed, cuando yo tengo sueño, el hipotálamo se activa y se desactiva. Está trabajando. Y el hipocampo se encarga de mi memoria y mis recuerdos. Entonces, cuando yo estoy en un momento, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy aquí sentada y yo estoy hablando con usted, tranquilamente. Y en un momento recuerdo una discusión acalorada con mi papá, que es casi todos los días. Pero recuerdo ese momento, cuando lo recuerdo es el hipocampo el que está trabajando. Si yo empiezo a recordar eso y empiezo a vivir el momento como que si es en el presente, empieza a trabajar la amígdala porque va a desarrollar esas emociones que viví en ese momento. Entonces trabaja el hipocampo y la amígdala. Y después, mientras yo sigo recordando la discusión y la cosa, mi papá gritándome, sí señores, porque el señor grita, va gritando y se ofusca y se vuelve loco y saca el colérico que tiene por dentro. Y ay no, que tú estás tal y ves el hijo. Empiezo yo, mi cuerpo a reaccionar. Cuando mi cuerpo reacciona, el hipotálamo está trabajando. Entonces, cuando yo tengo momentos en mi vida que me genera una gran carga emocional, estos 3 personajes tienen una gran carga laboral. Esos señores trabajan fuerte. Cuando estamos en esos momentos que recordamos esas situaciones acaloradas, estos 3 personajes en nuestro cerebro están trabajando constantemente. Pero hay algo muy curioso en esto, que cuando estos 3 trabajan, la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo, cuando trabajan juntos, ocurre normalmente en una situación que usted y yo vivimos casi que todo el tiempo. Y eso es cuando usted y yo tenemos temores. Cuando yo tengo temor, cuando yo tengo miedo, cuando yo me siento agobiado por lo que puede llegar a pasar, empieza mi cerebro a trabajar. Hay un personaje en psicología muy polémico, porque nosotros los psicólogos o lo amamos o lo odiamos. Hay unos psicólogos que lo aman porque sus descubrimientos son maravillosos, como hay otros psicólogos que lo odian porque dicen que el señor está loco. Ese personaje es nada más y nada menos que Sigmund Freud, un psicoanalista.
súper espectacular, muchos de sus escritos, muchas de sus investigaciones maravillosas cuando habla acerca del comportamiento humano, pero el Señor tiene su toque a veces en algunos escritos. Pero él acertó en algo que es en el concepto del temor. Sigmund Freud dice, el temor es una reacción ante el peligro, una expresión de retirada ante una amenaza. Si yo estoy viviendo algo que para mí es amenazante, que para mí es peligroso porque puede atentar contra mí, yo voy a reaccionar. Va a ser, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué voy a hacer? Y salgo, huyo. No me gusta esa situación. Esa situación para mí es peligrosa y por eso es que tengo que buscar la manera de salir de ello. Eso es el temor. Cuando yo tengo algo enfrente que para mí es sumamente amenazante, sumamente peligroso, es como que si eso cuando se acerque a mí me va a tener los días contados y huyo de ese problema porque no quiero enfrentarme a eso. Pero estos temores, hay diferentes tipos de temores. No es que hay uno solo, hay muchos temores. Y yo se los vengo a presentar hoy. El primero son los temores momentáneos. Son estos temores que surgen a partir de una circunstancia. No es algo que ocurre todo el tiempo, no. Es algo que sé que está pasando algo y ese algo para mí me genera temor. Pero una vez que yo lo viva, listo, pasó. Pero es algo en el momento. Hubo una situación que pasó hace una semana atrás, producto de todo esto de cuidar a mi abuelo, de estar con él todo el día. Hubo un día que llega mi papá en la noche cuando va a ir a buscar a mi mamá y a mi tía a la casa de mis abuelos. Me dice, ay, acompáñame. Yo, bueno, dale, vamos. Entonces vamos, limpiamos a mi abuelo, todo. Y antes de ir a la casa tenemos que dejar a mi tía a su casa. Cuando vamos en el carro, bien, echando cuento, porque eso sí, nosotros nos reímos y requete reímos y hablamos de mi abuelo y las anécdotas y la cosa. Cuando llegamos aquí, al Alboral, había una alcabala de policía. Estamos hablando que eran 8, 9 de la noche, una alcabala. Y nosotros, ay, Dios mío, bendito sea el que ya van a llegar. Abre el capó, abre la maletera, denme los papeles. Qué fastidio, esta hora. Bueno. Llegaron los policías, nos vieron feos, pase. Bueno, nos libramos, seguimos. Más adelante había otra alcabala. Y yo dije, bien, bueno, pues, más o menos, ¿qué pasó? Igual. Estos sí estaban serenitos, estos no andaban en plan de nada, estos andaban en su mundo. Y nosotros, bueno, seguimos de largo. No le paramos. En la tercera, mi gente, ay, santo. Vemos una alcabala de guardias con unos armamentos de este tamaño. Yo dije, ay, santo Cristo, ¿qué es esto? Yo asustada, ay, Dios, bueno, ojalá que lo pasemos liso. No, señor. Trancaron y Jane nos dice, abra la maleta. Señor, caballero, bájese del carro a mi papá. Y mi mamá, mi tía y yo en el carro así. Bueno, vamos a esperar a ver. Cuando llega una guardia mujer, dice, las damas que están en el carro, bájense. Ay, Señor Santo Cristo. Y yo, bueno, vamos a bajarnos. Llega la mujer, la guardia, y dice, ¿usted carga cédula? Me dice a mí. Yo, sí. Deme la cédula. Ok. Agarro, me meto, busco la cédula y tal. Se lo doy. Y empieza a revisar. 2001. Y yo, sí, tengo cara de niña, pero no soy. Ok. Chévere. Llega la mujer. Y nos pregunta a mi tía y a mí porque mi mamá estaba del otro lado. Y nos dice, ¿usted de dónde viene? Y mi tía, del 13 de septiembre. Y yo, a atender a mi abuelo. Y yo con esas piernas temblorosas. Y yo, ay, Dios mío. Porque claro, era imponente. Esta gente era muy imponente. Y aparte el armamento, uno decía, Dios mío, se prendió la loca. Entonces, nada, empezaron a hablar con nosotros, revisaron todo. Nos montamos en el carro. ¿Ya se pueden ir? Ok. Nos montamos. Cuando íbamos a arrancar, vemos esos guardias que se montan en una moto y en una camioneta, una cosa. Vamos al punto de fuego. Y yo, ¿cómo que punto de fuego? Y yo, papá, arranca. Y después, ¿sabes qué es lo peor? Que de vuelta no vamos a saber si nos los vamos a encontrar. Y yo, Dios mío, es un temor.
Eso es un temor momentáneo. Es algo que pasó en ese momento, que me generó miedo, que yo estaba aterrada, pero ya, pasó. Hasta ahí quedó. Pero hay otro temor, que son los temores por separación. Estos temores se relacionan mucho cuando hay temas de divorcio, cuando hay temas de hijos que se van de casa, empiezas a experimentar el nido vacío. Es este temor a mudarme porque me voy a separar de esta casa que yo le tuve afecto. Es temor a mudarme de ciudad. Nosotros como familia le podemos contar esa experiencia de el tener el temor de salir de una ciudad que estábamos muy cómodos, que dentro de todo, para la vista de un tercero, estábamos muy bien, pero saber que mudarnos a Valencia era empezar de cero. Y empezar de cero da mucho miedo, porque no sabes cómo va a salir todo. Entonces es temor a soltar eso que era cómodo para ti en ese momento y conocer algo que es sumamente desconocido. Es también el temor de muchos hijos cuando ocurren estos papás que tienen este pensamiento de me voy a ir a otro país a trabajar porque le voy a dar una mejor calidad a mi hijo. Ajá, ¿y tu hijo con quién se queda? No, con la abuela. Esa separación a tu hijo le genera temor porque no sabe si se va a volver a encontrar contigo o no. No sabe cuánto tiempo va a pasar para volver a verte. No sabe qué cosas te vas a perder de su vida y eso genera temor. Es más, yo particularmente, yo tengo un temor, pero terrible, de este mismo por separación, al tema de la migración. A tal punto que yo llegué a tener un mecanismo de defensa, como decimos en psicología, un mecanismo de defensa de que cuando yo veo a una persona a quien yo le tengo afecto, es un posible migrante, yo empiezo a alejarme. Porque yo digo, si yo me alejo, no voy a permitir que el momento en el que se vaya me afecte tanto. Entonces yo prefiero alejarme. Tú andas hablando mucho de Colombia, de unos viajes, de un pasaje, pasaporte. Adiós. Cuando yo escucho a alguien que dice, no, que tenga este pasaporte, no. Empiezo a alejarme. Porque es este temor de separarme de personas que para mí son significativas, de personas que para mí son importantes. Entonces yo empiezo a tener este temor. Y hay otro temor que ya tiene que ver con nosotros. Es algo muy interno, es algo personal, es algo con lo que yo lidio todos los días porque está en mi mente y trata sobre mí. Los temores sobre mí. Es yo pensar si soy suficiente, si será que lo que estoy haciendo está bien o está mal. ¿Será que lo que yo vaya a hacer va a generar una respuesta en la gente donde me voy a terminar siendo humillada, juzgada? ¿Qué voy a hacer? Me da miedo expresar lo que siento porque a lo mejor me puede exponer a una humillación, me puede exponer a que personas me cataloguen como alguien vulnerable cuando solamente estoy diciendo lo que pienso. Y empiezo el rechazo, empiezo a tener este temor de qué es lo que puede estar pasando conmigo, cómo puedo actuar ante esto. Entonces, todos estos pensamientos que tienen que ver sobre mí me generan una serie de cosas que en el momento para mí pueden ser incontrolables, porque se escapan de mis manos. Entonces surge esta pregunta de ¿qué genera los temores? Cuando el temor aparece, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué tengo yo? Número 1, empiezo a desarrollar lo que es la inseguridad. Comienzo a tener este pensamiento de duda sobre mis capacidades, mis habilidades, sobre lo que yo puedo hacer. Y lo peor del caso es que en muchas ocasiones esta inseguridad va a generar que yo empiece a dudar hasta de mi identidad. No sé quién soy. A veces me pasa en consulta de pacientes que dicen, mire, no sé quién soy. Ni siquiera sé cuál es mi lugar favorito, mi color favorito, mi sabor de helado favorito. No sé quién soy. Porque tu inseguridad te llevó a eso. Te llevó a que te descuidaras y a que dudaras de todo, absolutamente todo de ti. Y empiezas a tener este conflicto con tu autoestima porque no sabes quién eres. Hay
otra cosa que te genera, que es la represión. Tienes tanta inseguridad, tienes tantas dudas sobre ti mismo, que empiezas a reprimir todo esto que sientes. Porque alguien te lo dijo, porque lo aprendiste de casa. Creo que uno de los mayores problemas que tienen los hombres, les voy a tirar a los hombres. Uno de los mayores problemas que tienen los hombres, y de verdad los compadezco mucho, porque en consulta es uno de los problemas más graves que tienen, es que cuando son niños le enseñan que el hombre no llora, porque llorar es de débiles. Entonces tú ves a un niño, un varoncito, 7 años, se cayó, se golpeó, está llorando, y sale el papá, no llores, que lloras de débiles, usted es un hombre. Sale el niño y aguanta. No, usted está contribuyendo a que ese niño, cuando sea un hombre y viva toda esta situación, sea preso y víctima de sus sentimientos, sus emociones, su pensamiento. Y no vamos a saber cómo lidiar con eso. Va a haber un problema tremendo, porque no vamos a saber cómo se va a lidiar con esta situación. Empiezo a dejarme gobernar por lo que siento, empiezo a dejarme gobernar por lo que pienso y no salgo de allí, porque me enseñaron a que yo no tengo por qué expresar eso. Me enseñaron que eso era de débiles, entonces no lo voy a hacer. Entonces te condenas y te reprimes a esto. Luego tenemos otro que es la anulación. Vamos a ir como por este viaje. Primero llego a la inseguridad, reprimo y después llego al otro punto, que es que me anulo. Es que yo digo, me tengo que salir de este plan para que pueda salir bien. Y voy a huir, voy a salir de esto. Porque si yo me meto, va a ser terrible. Huimos del problema, porque sentimos que si huimos del problema nos sentimos a salvo. Hay un problema severo, de verdad, gente, un problema severo en consulta, que muchas personas su solución es huir del problema. No tengo esto, sé qué, pero ¿sabes qué? No hay nada mejor, y es terrible porque en TikTok, en redes sociales, ¿cómo promocionan eso? Que yo tuve problemas y, no sé qué, y agarré, me compré un vuelo y me fue a Margarita y listo, se me olvidó todo. No. Primero, estás reprimiendo, no te estás permitiendo sentir lo que estás viviendo en ese momento. Y segundo, estás huyendo de tu problema, no lo estás enfrentando. Ay, que me fui para la playa y dejé todo en el mar. Y ay, que el mar se lleve todo. Ajá, ¿y fuiste a terapia? ¿Para qué? El mar es mi terapia. En la playa eso es maravilloso. Mira, tú ves a los pececitos así, y no, ay, qué belleza. Tú ves a los perros paseando así en la arena. La familia feliz, y no, ay, tan bello. Mira, tú te acuestas así en la arena y tú escuchas el mar. Y tú, ay, qué divino. Ajá, y entonces cuando regreses a tu realidad, ¿qué pasó? ¿Te grabaste el sonido del mar? ¿O cómo fue el cuento? No, el problema sigue allí. Así que tú tienes que vivir esta situación, enfrentarla, no huir de ella. Pero eso es algo que normalmente nosotros hacemos. Es más, hubo un profesor en una oportunidad, profesor de humanismo, ese es un enfoque de psicología buenísimo. A mí me gusta mucho, pero a mí me gusta más que mi terapeuta sea, mi psicólogo sea humanista, porque yo aplicarlo, no sé, tengo que pulir mucho. Pero este psicólogo que es humanista trabaja mucho con el cuerpo. Entonces él en una clase nos estaba explicando que tenía una paciente que en consulta entró como en una crisis. Y llegó esta chica, se acostó en el piso y se puso en posición fetal. Y él la dejó. Empezó ahí a conversar con ella y la muchacha empezó a llorar y todo en posición fetal. En un momento de la terapia, la chica llega y dice, mi mamá intentó abortarme, pero lo dijo así, como un vómito, así, ¡juas! Y el profesor dijo, ok, listo, ya entendí. Todos en la clase, cuando él lo dice, nosotros, ajá, usted entendió, pero nosotros no, explíquenos. Entonces dice, miren, cuando una persona se encuentra bajo amenaza, tú te pones en posición fetal. Y eso era lo que ella estaba pasando. Recordó en ese momento que cuando ella estaba en el vientre de su mamá intentó abortarla.
y tuvo como una especie de regresión, pero con su cuerpo. Y yo, ok. Y entonces eso puede pasar con nosotros, le dijimos. Y dije, sí, cuando ustedes tienen miedo, cuando están ansiosos, cuando hay alguna situación que para ustedes es amenazante y se van a dormir, cuando usted tenga esta posición fetal, es porque usted se siente amenazado, es porque usted se siente en peligro y su cuerpo lo manifiesta de esa forma. O incluso también el tener una almohada y abrazarla y aferrarte a esa almohada. Porque esta posición y esa almohada que usted abraza, o esa persona que usted abraza, en el caso de los casados, para usted es un lugar seguro, es una zona segura. Y usted en su mente, usted asocia esta posición y esa protección como cuando usted estaba en el vientre de su mamá. Fíjese que cuando usted está en el vientre de su mamá, lo que le protege es su mamá. Usted no está expuesto a nada. Entonces, cuando estamos ante estas amenazas y me siento expuesto, yo en mi momento de vulnerabilidad, en mi momento de descanso, yo adquiero esta posición, porque para mí es seguro. Entonces, fíjense cómo es la mente de nosotros, cómo es el ser humano tan complejo, que cada día aprendemos una cosa nueva de nosotros. Hay un personaje en la Biblia, pues ya les estoy hablando mucho de psicología, y mi papá me va a regañar. Hay un personaje en la Biblia que vivió esto, vivió la inseguridad, vivió la represión y vivió la anulación. Y ese personaje es nada más y nada menos que el profeta Elías. Elías, cuando está en este tiempo del rey Acab, la esposa Jezabel, que la esposa Jezabel trae estos profetas de Baal, empiezan esta adoración a Baal y rechazan a Dios por completo, no adoran a Dios sino a Baal. Y Elías se enfrenta ante esto y dice, no, miren, vamos a hacer esto, yo voy a confirmar de que Baal no es de aquí este lugar, esto es de Dios, pasa. Fallecen estos profetas de Baal, fallecen degollados, los degollan, y luego surge esta parte de la historia que yo siento que es un punto muy fuerte para Elías. Cuando empezamos a colocarnos en el lugar de Elías en ese momento, decimos, uy, creo que no debe haber sido nada fácil para él en ese momento. En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. En el verso 2 dice, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Eso fue una declaración de muerte para Elías. Eso fue, mire hijo, usted muerto como los que usted me mató. Eso fue una amenaza directa. Lo más impresionante de esto no es lo que pasó a Jezabel, sino cómo lo manejó Elías. ¿Cómo lo vivió Elías? En el verso 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue. Me sentí amenazado, me vi muerto, yo mejor agarro mis 4 peroles y me voy. Porque yo no quiero fallecer de esta forma. No me voy a exponer a ese peligro. Mi vida corre peligro, así que no me voy a exponer a eso. Y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Fíjense algo, es sumamente interesante cómo un personaje como Elías, un profeta como Elías, que incluso hasta su manera de partir de acá de la tierra fue algo tan majestuoso. Y dice, Dios mío, yo también quiero morir así, que me vengan a buscar y que nadie sepa, o sea, maravilloso. Sin dolor, sin nada. O sea, de verdad, la historia del profeta Elías es magnífica. Y parece una película que uno ve de ficción. O sea, es una cosa impresionante la historia de Elías. Le invito a que la lea. Y ver que él pasó por esta situación. Y que él en esta situación no dijo, yo voy y enfrento. Así como hizo con los profetas. Aquí que el que manda es Dios. Ningún Baal, nada. Y que en este momento sea como, ay, bendita. Hizo como yo con los militares. Ay, Señor, Santo Cristo. Lo mismo, me voy de aquí,
No me voy a exponer a que me asesine. Yo mejor me voy. Entonces es fuerte que uno vea al profeta Elías en esta situación. Entonces en el verso 4 continúa diciendo, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová. Imagínense, estaba deseando morirse. Hasta ese punto llegó. Y decir, mira, ya no aguanto esta presión. Ya no aguanto esta persecución. Ya no más. Quítame la vida, le dijo Elías al Señor. Quítamela. Ya. Suficiente. Pues no soy yo mejor que mis padres. Y yo quise tomar este fragmento y lo resalté en otro color de, pues no soy yo mejor que mis padres, porque esto es una declaración abierta que él está diciendo de, me siento inseguro. No le llego ni a los talones a mis papás. Perdí mi origen, perdí mi identidad. No me hallo, de verdad no me hallo. Así que quítamela, porque no soy digno. No tengo por qué estar aquí, no sé cómo enfrentar esta situación. Ya no más, ya no más. Y eso es una demostración de inseguridad que hizo el profeta Elías en ese momento. Por eso no queda ahí. En el verso 5 dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Yo trato de imaginarme esta situación y yo me imagino como Elías tenía este deseo de morir, tenía este deseo de ya que se acabara toda esta situación, yo me imagino que él estuvo en un punto de no quiero comer nada, quiero que mi propio cuerpo se vaya acabando y bueno, que Dios me lleve. Pero yo me imagino que Elías ya para ese momento estaba sumamente descuidado en cuanto a su alimentación. Y en vista de esta situación, sale el ángel y dice, mira, tú lo que vas a hacer es que te vas a levantar y comes. Vamos a empezar por allí. Y luego, en el verso 6 dice, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. No se levantó y yo avanzo. No. Se levantó, comió, bebió y volvió otra vez a lo mismo, a dormirse. Esto yo lo analizo y yo veo que es una persona que se rindió. En ese momento está rendida. En ese momento dijo, mira, así sea que tú me insistas, así sea que tú me digas que yo puedo, así sea que tú me des de comer, me des de beber, yo no me siento capaz. Eso es lo que Elías está diciendo al dormirse de nuevo. Decir, mira, no, gracias por estar para mí, pero no. Ya me siento agobiado. Y entonces el ángel de Jehová en el verso 7, la segunda vez, porque vuelve el ángel, dijo, no, mijo, usted no va a llegar y se me va a tirar. No, entonces me levanta. El ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come otra vez. Pero le anexó otra cosa más. Le dijo, porque largo camino te resta. Él ahí le dijo algo claro, sencillo y conciso. Usted no se va a quedar en este lugar. Usted va a avanzar y va a continuar. No se va a quedar aquí hundido. No, señor. Usted se sacude, se alimenta y continúa, porque la vida no se ha acabado. ¿Cuántas veces Dios no ha sido así con nosotros? ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho, mira, hijo, no es así como tú crees? El mundo no se va a acabar, porque yo no lo he decidido todavía. No es el momento. Entonces, ¿por qué tú quieres acabarlo por tu cuenta? ¿Por qué tú crees que ya listo, nos rendimos todos? No, todavía no es momento de rendirse. No es momento de que te dejes caído. No, todavía faltan muchas cosas por recorrer. Y lo más hermoso de todo esto es que no es que lo vas a recorrer solo, sino que lo vas a recorrer conmigo. Y eso es lo más hermoso que tiene el Señor.
El Señor no va a llegar y te va a decir, levántate y come y sigue tú solo. No. El Señor te dice, levántate, come, camina, que yo estoy aquí contigo acompañándote. No te voy a dejar solo. Yo voy a estar ahí para ti en todo momento. Así que no te me desmayes, ¿vale? No te me dejes caído. Porque mis hijos no son así. Está bien. Nos sentimos tristes, lloramos, sentimos, nos sacudimos y continuamos. Pero luego, en el verso 8, dice, aquí viene la otra versión de Elías, aquí ya agarró fuerza. Se levantó y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Elías no se quedó derribado. Elías se levantó y continuó. Algo tan sencillo como decir, Elías escuchó al Señor. Entendió lo que el Señor le estaba diciendo al decirle, levántate, come y camina. Él entendió el mensaje. Por eso es que Elías continuó con su trayecto. Elías la segunda vez dijo, no, ya va. El Señor me está dando un mensaje claro. Yo tengo que seguir con el propósito que Él tiene conmigo. Algo va a hacer. Así que yo voy a hacerle caso y voy a continuar. Fíjense, en esto hay algo maravilloso que tenemos del Señor. Y es que cuando entregamos nuestros temores al Señor, Él nos acompaña y nos dirige otra vez. Así sea que tú vayas y en el camino te pierdas, me bloqueé, colapsé, no sé. Cuando tú se le entregas al Señor y le dices, mira, Señor, me atoré, no sé, me perdí. El Señor agarra y te dirige otra vez. Él no va a decir, ay, no, ya me cansé, ya llevo como 4 veces dirigiéndote y sigues en lo mismo. No, Él va a llegar y va a decir, mira, cuántas veces usted se canse, cuántas veces usted se pierda, aquí estoy yo y te vuelvo a dirigir a donde yo quiero que tú vayas. Así obra el Señor. Así es de hermoso nuestro Señor. Así es tan paternal nuestro Señor. Porque eso es una actitud paterna que Él tiene con nosotros. Luego en el verso 13, cuando pasa todo esto, Elías sigue con su camino y dice, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Quién te trajo acá? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué haces? Es como una especie de cuestionamiento. Ok, listo, te levantaste, pero ahora vamos a empezar a formularnos preguntas. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vamos a hacer? Llega Elías en el verso 14 y responde, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esta conversación que tiene Elías con Dios, siento que es una conversación con la que pudiéramos tener con alguien que sabemos que va a escuchar cómo nos sentimos. Es como, pongo este ejemplo porque tengo esa confianza con mi papá y con mi mamá. Es como cuando yo me siento con ellos y me dicen, Chanti, ¿qué te pasa? ¿Tienes algo? Y es yo llegar y expresarme así como Elías y decirle, mira, me siento mal, me siento agobiada. Ya siento que no sé qué estoy haciendo. Y hay momentos en los que me he sentido así, realmente. Nosotros en casa, con mi mamá, tenemos una rutina que después de todo el trajín, las noches son para nosotras. El día es para mi papá, yo contarle todo a mi papá. Pero como mi papá es de poco hablar conmigo, porque él dice que yo canso mucho, pero yo le cuento todo, yo soy muy corta. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y los muchachos? Fino. ¿Y los de la universidad? Calidad. Listo. Una que otra cosa que le anexo ahí. Pero con mi mamá no. Con mi mamá, mira, ¿sabes qué pasó? Y todo el otro. Y ahí llegó un estudiante y se iba a lanzar. Entonces yo agarré y yo le dije, no, mira, no te lances. Entonces yo empiezo a contar y a contar y a contar. Y después de que yo cuento toda la anécdota, empieza un momento en donde yo empiezo a abrir mi corazón y a decir, esto pasó, pero vale, me siento como cansada,
me siento como triste. Siento que, perro, fue fuerte hoy. Tengo hasta como ganas de llorar. Muchas ocasiones, mi mamá lo sabe. Hay días en los que yo les digo, siento ganas de llorar. No debería hacerlo, pero total, no tengo a los pacientes enfrente, así que lo puedo hacer. Estoy en mi casa. Pero me siento tan cargada así que tengo ganas de llorar. Y es lo mismo que está haciendo Elías acá. Hablando con su papá, diciéndole, mira, de verdad que siento que todo esto es injusto. Y de paso, me quieren matar a mí. ¿Cómo hago? No me quiero morir todavía. ¿Cómo vamos a salir de esto? Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino. Sigue insistiéndole, vamos a seguir por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Fíjense algo. Así sea que nosotros consideremos que las cosas que se nos presentan en la vida es un poco fuerte, son retadoras, y se los presentamos a Dios, Dios dice, continúa. ¿Te da miedo? Sí. Es más, Dios tuvo un momento con él, porque Dios lo sabe todo, es maravilloso, Él lo sabe todo. Y él sabía que Elías tenía mucho temor, él sabía que Elías tenía cosas para decir, y él le dio un espacio a Elías para que él se expresara. Porque si Dios no le importara cómo se sentía Elías, esa conversación que tuvieron no hubiese existido. Pero sí ocurrió. Dios tomó un receso en ese camino para decirle, ok, te levantaste, comiste, avanzaste, ahora vamos a hablar de cómo te sientes tú. Dime, ¿qué inquietudes tienes? ¿Qué está pasando contigo, hijo? Ok, me las contaste, te escuché, ahora vamos y continuamos. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro papá. Entonces, cuando buscamos a Dios en medio de los temores, además de que te dirige otra vez hacia el camino, Él te prepara para lo que vendrá. Él no es que llegó y dijo, ok, te escucho y listo. No. Él te prepara. Dice, ok, nos vamos a enfrentar a esto y vas a hacer esto y vas a hacer esto. Si continúan la historia, Dios empieza a darle una serie de instrucciones de qué es lo que Él va a hacer. Porque Él está diciendo, ok, estás asustado, no tienes un plan B, no tienes un plan C, no tienes un plan D, pues yo tengo un plan hasta la Z, si es posible. Así que no te preocupes que aquí vamos a resolver esto. Y empieza a darle estas instrucciones. Entonces, el Señor no te va a dejar solo en este camino. No va a dejar que a su hijo lo invada el temor. No va a dejar que a su hijo lo destruyan. Él va a estar allí para prepararte en cualquier situación que se te presente. Y Él te va a decir, no te preocupes, aquí te voy a preparar y aquí voy a estar. Y cuando te sientas agobiado, recurre a mí y yo te daré las soluciones. Ahora surge la pregunta, ok, yo tengo este temor, tengo esta inseguridad, tengo este problema, estoy reprimiendo, acabo de descubrir que sí, estoy reprimiendo cosas, creo que estoy llegando al punto de la anulación, porque no sé qué voy a hacer con mi vida, me estoy anulando por completo. Ahora, ¿cómo yo enfrento mis temores? Porque, ok, está bien, tengo el temor, no puedo huir de él, porque si huyo, entonces me siento inseguro, estoy reprimiendo, tengo que enfrentarlo. Pero ¿cómo los enfrento? ¿Cómo hago para salir de esto? ¿Cómo hago para decir, tengo miedo, pero ahí voy? ¿Cómo hago? Sencillo. Aquí está un verso de este personaje, David, maravilloso. Y David en el Salmo 34, verso 4 dice, busqué al Señor y Él me respondió. Lo mismo que hizo Elías de acudir al Señor y decirle, basta ya, oh Jehová, lo mismo hizo David acá. Él está dando la instrucción. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. David lo dice claro. Si yo busco al Señor, el Señor me va a responder y me va a librar de esos temores.
Entonces yo tengo que recurrir al Señor. Luego Pablo, otro personaje de la Biblia que yo de verdad, mi papá ama a Pablo. Todo lo que él habla, Pablo. Y hubo un momento en el que yo decía, pero ¿por qué a mi papá le gusta tanto Pablo? Cuando yo empiezo a leer su historia y cuando yo empiezo a leer todos los libros de él, ya entendí por qué ama a Pablo, ya entendí. Pablo era una persona súper directa. Las cosas son así y punto. Y una persona que vivió tantas cosas. Y él mismo lo dice, yo sé lo que es tener y sé también lo que no es tener. Lo sé perfectamente. Cuando estás en la riqueza, cuando estás en la pobreza. Y en los dos momentos yo adoro al Señor. Y Pablo, en su carta a los Filipenses, él dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Y saben cuándo Pablo dijo esto? Cuando estaba en la cárcel. Cuando estaba en la cárcel, Él nos dice, no se preocupen, órenle al Señor. Imagínense las presiones que puede tener una persona presa, detenida, los temores que puede tener una persona presa. Yo me imagino, de verdad, en una oportunidad para un trabajo que tuve que realizar una entrevista a una persona que estuvo en la cárcel durante años, un historial delincuencial muy fuerte. Sí, con esta cara de triponcita, con un malandro ahí. Ajá, cuéntenme cómo fue en la cárcel. Y era emocionante, realmente, era muy fuerte escuchar sus anécdotas y él expresar sus temores dentro de ese lugar. Y él mismo decía, hoy estoy vivo y mañana no sabía. Era de que yo estaba así y no podía dormir, porque entonces si había un alboroto en la cárcel y tenía un enemigo a alguien de que estuviera cerca de mí, lo podían matar enfrente de mí y no podía decir nada. O incluso taparme los ojos porque la idea era no ver quién mataba a quién, porque si no yo me metía en un problema. Puede ser un sapo, te mato. Fuerte. Él en una oportunidad dijo en su entrevista que él vivió y sintió cuando su compañero de al lado lo habían matado. Y esos son los temores de una persona presa. Los desafíos, el horror que puede vivir una persona presa. Y eso estaba viviendo Pablo. Pablo en su desespero, que probablemente pudo haber tenido, mira, no sé si voy a morir aquí en este lugar, si me van a matar mañana, si me van a matar hoy, no sé. Y él dice, no se preocupen. Oren al Señor y díganle a Él, ¿qué sienten? Díganle a Él qué necesitan. Díganle a Él qué pasa con ustedes. Y Él los va a ayudar. Él va a estar ahí con ustedes. Y luego en el verso 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Sus pensamientos, señores. El Señor también considera lo que tú sientes, lo que tú piensas, tu corazón, tu alma. Eso también le interesa al Señor. Y muchas veces hay que rendirnos y decirle al Señor, mira, ya, me rindo. Voy a entregarte esto a ti, porque de verdad que me siento saturada. Ya estoy terminando. Por eso es que surge esto de ¿qué quiero que hagas? Número 1, reconoce el temor. Reconoce por qué tienes miedo. Reconoce que hay una situación que para ti es amenazante. Reconoce que hay una situación que para ti es desafiante. Reconócelo, colócale un nombre. No lo obvies, no lo ignores. Reconoce que ahí está. Luego, en el paso 2, identifica en qué fase estás con ese temor. Si estás en el punto de la inseguridad, si estás reprimiéndolo o si lo estás anulando. Si estás llegando al punto de decir, mira, no me creo capaz, no sé cuáles son mis capacidades, me siento inseguro. Si tú crees que tú estás en esta parte de, mira, no quiero contar nada de lo que estoy viviendo porque me puedo sentir vulnerable, porque la gente se puede burlar de mí, estás reprimiendo. Y si llegas al punto de decir, voy a huir, no voy a enfrentar esto, estás en la anulación. Así que una vez que tú identifiques por qué tienes temor, identifica en qué fase estás. Si estás en la inseguridad, si estás en la represión
o estás en la anulación. Y por último, y el más importante de todos, entrega al Señor tus temores. Deja que el Señor se encargue. Hay muchos momentos en donde no hay nada mejor que rendirse al Señor. No es rendirse a la vida, no es rendirse al que dirán, no es rendirse a la presión social, es rendirse al Señor. No es rendirse a otra cosa más, no, solo al Señor. Y decirle, mira, lo intenté hacerlo por mi cuenta. Intenté hacerle caso a un gentío. Intenté hacerme caso a mí misma. Lo intenté. No funcionó. Y entendí que la mejor decisión es rendirme ante ti, papá. Rendirme ante ti. Recurrir a ti como un niño y decir, me caí, me raspé, me golpeé y no tengo con qué curarme. Cúrame tú. Eso hay que hacerlo con el Señor. Cúrame tú. Sáname tú. Encamíname tú. Guíame tú. Y el Señor va a estar allí. Te curará, te sanará, te protegerá y te guiará nuevamente a donde tienes que ir. Hermoso nuestro papá. Hermoso. Y una vez que nosotros hacemos esto, nosotros estamos dando pasos para salir de nuestra cabeza. Cuando yo dejo que mis temores los guíe Dios, dejo que Dios se encargue, yo le estoy diciendo a mi Señor, te entrego mis temores a ti y estoy dando pasos para salir de esta locura que tengo en mi cabeza. Y yo sé que tú, como eres el único, el que lo sabe todo, el que lo entiende todo, el que sana, sé que tú me puedes ayudar. Así que Dios les bendiga, iglesia. Eso ha sido Sal de tu cabeza. Tema maravilloso, donde cada día aprendemos de cómo el Señor actúa en favor de nosotros. No sé si quiere estar en pie ahí en donde está. Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.